Muy buenas tardes, amigos. Estamos hoy con nuestro invitado de lujo, Horacio Justo, desde Argentina. Él es director de la Resistencia Radio y también es cofundador de la Fundación Libre en Argentina. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias de corazón realmente por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder estar en este espacio, así que desde ya el enorme agradecimiento y muy feliz de poder compartir un momento de diálogo con usted. Muchas gracias. Bueno, estás escribiendo un libro, ya está terminado, se llama 10 reflexiones, el conservadurismo en 10 reflexiones, lo cual es un tema de gran actualidad. Nos llamó mucho la atención desde que vimos que ya se está vendiendo, pero lo malo que solo para Argentina. Estamos esperando que pueda ya conseguirse para que lo podamos comprar en otros países, en México, por ejemplo, en Miami, en Estados Unidos también. Y platícanos un poco, ¿cuándo podrá estar a la venta en otros lugares? Bueno, en este momento estamos trabajando casi a contrarreloj con mi equipo. De hecho, en un rato ya tengo una reunión con uno de mis principales socios para ver si podemos al menos ofrecerlo en formato digital al resto de la región, hasta tanto consigamos alguna editorial con la que podamos coordinar y trabajar en términos medianamente equitativos. Ajá. Y de paso utilizar la venta de este libro para financiar el desarrollo del segundo libro que, si Dios quiere, ya saldría a fin de año, y creo que ese también va a dar bastante para hablar por la tesis innovadora que estamos desplegando junto a un colaborador que es el coautor del siguiente libro. Ah, muy bien, pues felicidades. En este libro, las 10 reflexiones sobre el conservadurismo, abordas tópicos muy interesantes, el conservadurismo en relación, por ejemplo, con la cultura, con la lucha por vida, con la cultura y la lucha por vida, con el feminismo, el control de la natalidad, el globalismo, el ecologismo, el dogma de la democracia y la sociedad infantilizada. Ese último me llamó también la atención mucho. Ahorita vamos a hablar un poco de algunos de ellos, no da tiempo de hablar a fondo de todos, pero de entrada platícame, pues, ¿por qué reflexionar sobre el conservadurismo? ¿Tú te consideras conservador? ¿Qué entendemos por conservador o por conservadurismo? Bien, es una pregunta bastante interesante porque de hecho rara vez un conservador se asume como tal, quizás un poco por el estrato que da el mainstream, no quizás porque sabe que uno se convierte automáticamente en un paria del sistema. Sin embargo, me pareció interesante traer una serie de ensayos, si bien yo los titulo reflexiones a partir de una interacción que yo tengo en redes sociales, constantemente subiendo reflexiones diarias en mis posteos de Instagram. Dije, bueno, ¿por qué no hacer un libro en torno a las reflexiones? Es decir, cómo posicionar el pensamiento conservador en un mundo posmoderno. Por ese primer capítulo ya parte explicando qué es el conservadurismo, qué es lo que no es el conservadurismo, al contrario de lo que mucha gente piensa, y a partir de allí empezar a marcar un camino de ida sobre distintos tópicos, particularmente si uno ve son debates ideológicos, ecologismo, feminismo, globalismo, subyace una esencia que es siempre cómo es realmente el conservador. Y este es el punto, ¿qué es realmente un conservador? A veces se generan algunas nociones bastante desfasadas, es decir, creer que el conservadurismo es una ideología más, considerar que un conservador es un enamorado del pasado y que quiere casi emular un espíritu reaccionario. De hecho, el conservador es principalmente una persona que se dirime por la prudencia, lo cual necesariamente se va a oponer a todo proceso revolucionario, y es una persona realista. El realismo es lo que lo distingue de toda ideología, es decir, todo pensamiento idealista es imposible de ser equiparado a un conservador. Un conservador puede tener sus ideales. De hecho, yo tengo mi añoranza por ciertas monarquías católicas, pero no por ello saldría a militar un monarquismo católico en pleno siglo XXI. Es decir, uno puede tener sus ideales, pero no es realista. Entonces uno puede sostener abiertamente y sin caer en incongruencias el decir, este determinado sistema es falaz, es falente. Uno lo ve incluso en Hans Hermann Hoppe cuando critica la democracia, y no hay una diferencia sustancial a cualquier pensamiento conservador, planteándolo un anarcocapitalista. Sin embargo, uno sostiene luego decir, bueno, esto es el ideal, una sociedad sin Estado, una sociedad más noble, una sociedad moral, una sociedad en distintos cánones. La realidad es que el Estado existe, la democracia existe,
el sistema se rige por estos patrones. Ahora, en este margen de acción, ¿cuánto es posible hacer y cuánto es posible resistir? Esta es la clave del conservador, es decir, los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. Y este es el equilibrio más difícil. Este es el equilibrio más difícil. ¿Por qué? Porque esto no implica ni un relativismo ni un conformismo. Que esta también es una crítica que se hace a veces de ciertos espacios reaccionarios sobre los conservadores. Es decir, uno entiende que hay un orden moral perdurable. Lo que está mal siempre. De hecho, en mi libro es un ejemplo muy básico para que la gente lo entienda. Hace 2000 años, con fines políticos, se aniquilaba a un niño inocente con espadas de hierro. Hoy se hace con misoprostol. Lo que está mal, y está mal siempre. Porque la verdad no cambia, el bien no cambia, la maldad no cambia. Incluso esto yo lo explico qué es la perfección y qué es la eternidad en mi libro. Ahora, hay cuestiones que sí cambian. Y sí cambian por la propia imperfección de la naturaleza humana. Ejemplo, el sistema político. Entonces, el conservador entiende ese equilibrio entre lo perdurable, como el orden moral, y lo mutable, como el orden político. Y es ahí donde tiene que transitar su camino. Entonces, vamos a tomar un ejemplo concreto que lo he sabido conversar con mi amigo personal, Miklos Lukács. Tenemos la tecnología. ¿Qué hacemos con la tecnología? Un equilibrio prudente sería un bioconservador. Ahora, va a haber primitivistas que van a oponerse a todo cambio tecnológico. Pienso rápidamente en una pequeña comunidad Amish. Ahora, va a haber gente que va a profundizar los vicios del cientificismo y aparece la raíz enorme de lo que es hoy el transhumanismo, que es a la postre un problema para la sociedad. Entonces, esto explicado en términos muy simples, muy rápidos, es cómo el conservador se posiciona ante los fenómenos. Esto es básicamente la idea, la tesis central del libro, si bien tiene otro trasfondo un poco más complejo, si hay tiempo lo explicamos, pero la idea es esencialmente el pensamiento realista ante un mundo que ha colapsado ante los idealismos. Muchas gracias. Bueno, fíjate que no he leído tu libro porque todavía no está a la venta fuera de Argentina, pero tuve oportunidad de ver un capítulo que vamos a abordar un poco más adelante, pero fíjate que de entrada, la gente que ha abordado el tema del conservadurismo, me parece que es raro, al menos desde mi punto de vista que también escribo sobre conservadurismo, es raro que no hablen prácticamente nunca de la religión, de la relación entre el conservadurismo y la religión. No una religión nada más, puede ser judío, puede ser católico, puede ser cristiano, no sé, ¿no? Básicamente hablo de estas, del ámbito judío-cristiano, pero es interesante que en la mayoría de los análisis, inclusive también ahora que mencionas a Miklos, que también es amigo y vino a México hace poco, me parece que dejan fuera un ingrediente que me parece que es sumamente importante cuando hablamos de conservadurismo, porque el conservadurismo, en eso sí podemos tener un consenso, pienso yo, pues no es una ideología. No se sentó nadie como Marx o Kropotkin, no sé, a escribir sobre socialismo, sobre anarquismo, en fin, no es un ismo más. No hay un papá, un autor, porque es una cuestión de tradiciones, pero no podemos pensar en las tradiciones, al menos en las de Occidente, sin pensar en religión. Decía Ratzinger, que además de ser papa emérito, es un excelente escritor conservador, que la religión es la madre de la cultura. Pienso que tiene toda la razón. ¿Por qué los análisis conservadores están dejando fuera la influencia de la religión? Si la religión te marca, por ejemplo, lo que vas a celebrar, ¿no? Los días, las fiestas patronales, te ordena tu vida en cuanto a los sacramentos, ¿no? Vas a las fiestas del bautizo, las bodas, inclusive también, pues la parte triste, los funerales, y bueno, y además, pues el carácter sagrado de la vida cotidiana, en fin, entre muchas cosas que aporta la religión. ¿Por qué están dejando fuera, o por qué dejar fuera en el análisis del conservadurismo a la parte religiosa? ¿Es esto una cuestión así como de no nos vayan a criticar los liberales o los libertarios? ¿O por qué dejar fuera esto? Bueno, es un poco compleja la pregunta y hay tres maneras de abordarla. De hecho, yo en mi libro constantemente apelo a la religiosidad como pilar fundante de lo que es la civilización occidental, particularmente la cristiandad, digamos. Es, de hecho, para mí, hay distintas formas de entender Occidente. Yo la forma en que lo abordo, y siempre estoy sujeto a críticas y aprender y corregir en el transcurso,
Occidente es esencialmente ese criterio civilizador que tiene tres grandes raigambres, que es la organización política, jurídica greco-romana, parte de una filosofía, podríamos decir, aristotélico-tomista, para poder conjugar ambos componentes fundamentales. Habría que tomar algunos elementos agustinianos en el proceso, y claramente que es un sistema económico tendiente a favorecer una determinada forma de propiedad, para que se pueda entender. A grandes rasgos, este sería el criterio civilizador occidental. No se puede desconocer entonces en este trinomio lo que es el valor fundante de la religión. Esto, en ese punto hay una coincidencia plena. Ahora, ¿por qué el conservador o los conservadores suelen tener estas discrepancias? En principio porque es curioso, quienes alegan que el conservadurismo sí es una ideología, yo lo explico en el primer capítulo que no es una ideología, pero quienes alegan que sí es, intelectuales con todo el respeto que merecen, suelen considerar que no hay ninguna ideología que le deba más a una sola persona que el conservadurismo a Edmund Burke. Es como quizás el máximo oponente, porque es donde en gran medida surge el conservadurismo. Pero lo cierto es que él nunca se definió o nunca quiso realizar un tratado sobre una suerte de manifiesto conservador. De hecho, el único manifiesto conservador que he leído en toda mi vida es el de Giuseppe Presolini, que tiene un tinte más nacionalista que conservador per se, más allá que me encanta su obra. Y luego también hay esto creo que muestra el valor del conservadurismo, que es también que el conservadurismo está muy arraigado a su conciencia histórica, particularmente a su conciencia cultural. ¿Y esto por qué lo marco? Porque no es lo mismo el conservadurismo anglosajón, pienso rápidamente en Roger Scruton, una mente brillante que en paz descanse, que nos ha abandonado hace poco relativamente, que poseía una visión agnóstica con un gran respeto a la cristiandad, a un conservadurismo americano con toda la influencia que posee, como el de Russell Kirk, que podemos decir ideológicamente sería más cercano a un paleo libertario, es decir, un Estado casi reducido, ¿por qué no inexistente?, pero realzando la figura de Dios como eje central de la sociedad. Y de hecho, muchos anarcos capitalistas en el fondo reivindican la figura de Dios, o reivindican en todo caso la existencia de la Iglesia como criterio ordenador por fuera de las relaciones del Estado. En mi libro, de hecho, yo cuando marco hoy los grandes poderes que están soslayando los derechos naturales, tenemos desde un metacapitalismo hasta organizaciones burocráticas supranacionales en plena comunión. Y el resguardo está justamente en los cuerpos intermedios, familia, fe y comunidad. Básicamente es lo que evita que el individuo quede desnudo frente al sistema, además que lo dote de la moral y lo dote de la identidad, algo que hoy el sistema intenta sustituir. Esto es básicamente la respuesta que yo podría intentar abordar a su planteamiento. Estos son como 3 puntos, es decir, bueno, en primer lugar, esto lo explica Rose Kirk en qué significa ser conservador en sus 10 principios. El conservador defiende la diversidad, no hoy como se entiende la palabra diversidad, alguien rápidamente va a pensar en la agenda LGBT, que es el mayor fenómeno homogenizador de las culturas, sino en esa idea de cada sociedad es un cuerpo vivo, cada cuerpo vivo posee su individualidad, cada individualidad tiene que ser respetada. Entonces, si una sociedad puede funcionar bajo una monarquía católica, no tiene por qué venir otra nación a llevarle más y mejor democracia mediante formas violentas. Así pues, también cada cuerpo vivo posee su historia. Uno no puede intentar reivindicarla o reciclarla desde un criterio ideológico, tal como está sucediendo actualmente ante los conflictos que se han visto tanto en Perú, Colombia y Chile. Esto es la esencia del pensamiento conservador, es justamente rescatar que si hay una sociedad que es naturalmente más ajena a la visión religiosa, pienso rápidamente en la cultura anglosajona, no podemos esperar entonces que el pensamiento conservador vaya a reivindicar una iglesia católica. Distinto a lo que sucedió, por ejemplo, en Italia, en España o en Argentina, por citar un ejemplo concreto. Espero haberme dado a entender en este punto. Muchas gracias. Bueno, también quisiera preguntarte si podría ser considerado alguien como conservador si es, digamos, con independencia de la cultura provida o básicamente de la defensa de la vida, desde la concepción hasta su muerte natural. O sea, ¿puede alguien decir soy conservador y al mismo tiempo apoyar el aborto? ¿O es también la defensa de la vida una condición
sine qua non para un conservador? Bueno, sería interesante ver que alguien pueda llegar a plantear una posición tanática desde una postura conservadora. A veces la gente cuando cree que uno es un conservador rápidamente se le viene la idea de una conservadora para llevar al río donde conserva cualquier elemento que se le ponga en el interior. Este es un elemento. De hecho, uno ve a veces en los debates, se ha visto a veces a un intento de politóloga debatir con un exponente intelectual y tratarlo de conservador porque simplemente no cae en sus cánones ideológicos. Bueno, es curioso porque mucha gente que critica el conservadurismo, en la mayoría, y a mí me tocó debatir con profesores universitarios, filósofos, políticos, nunca han leído un solo conservador definido como tal. Esto es muy llamativo que sea en el ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque uno no se trata de qué conservar, sino qué es esencialmente el conservadurismo, que no es lo mismo. Es decir, yo podría conservar, pienso rápidamente, me posiciono como un intelectual feminista. Yo podría intentar conservar un status quo de reivindicación de las luchas conseguidas por el feminismo. Es decir, bueno, por ejemplo, hemos conseguido el voto femenino y hemos conseguido la legalización del aborto, por dar un ejemplo concreto. Ahora, si yo soy un ideólogo, necesariamente voy a tener que continuar con la revolución misma. Esta es la gran herencia de la posmodernidad que termina inscribiendo a la Escuela de Frankfurt. Pero, de repente, alguien podría sostener, decir, no, frenémonos acá, entonces dejemos ya de promover ciertas reivindicaciones, ciertas luchas, porque ya lo que ha conseguido la mujer es más que suficiente. Alguien que por ahí no ha estudiado en profundidad podría decir, esto es una actitud conservadora. Posiblemente la actitud sea conservadora en cuanto a querer conservar algo, la actitud, pero no es conservadorismo, porque el conservadorismo pone en primer orden, y esto lo explica muy bien Russell Kirk en qué significa conservador, también The Conservative Mind, que es un libro muy recomendable, pone en primer orden, Russell Kirk lo dice expresamente, a Dios como fuente de verdad y justicia. Hay otros conservadores como Roger Scruton que ponen digamos, la resistencia en resguardar lo que es bueno, bello y cierto. Que si uno indaga un poco, en última instancia está apelando a una verdad última. Pero digo, no es que se conserva cualquier elemento en la sociedad, sino que lo que se busca es conservar aquello que dignifica y eleva el espíritu del hombre. Lo que es bueno, bello y cierto para una visión anglosajona, lo que es Dios como fuente de verdad y justicia para una visión americana, lo que es una sociedad sana y próspera para un conservadurismo continental, pero vamos a ver que aún en las tres grandes expresiones de conservadurismo todos coinciden en un bien mayor. Y este es el punto clave. Entonces, uno diría, ¿qué es el bien? Acá va a haber una diferencia nuevamente con el mundo, porque el conservador no es relativista, entonces necesariamente va a tener una noción trascendental de qué es lo bueno, bello y cierto, algo que se encuentra completamente destruido desde la filosofía y que luego tiene consecuencias en lo político, en la posmodernidad. Bueno, bello y cierto son criterios kantianos, ¿no? Parecen criterios kantianos, pero difíciles de ser planteados para llegar a un acuerdo, ¿no? Imagínate nada más toda la discusión filosófica en torno a eso, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno? Ya de ahí nunca saldríamos de la discusión, pero todavía agregarle, ¿no? Lo demás es complicado. Pero bueno, a mí me parece que no puede haber un conservador ateo tampoco, ni ateo ni pro aborto, ¿no? Pero bueno, es una consideración personal. Ya más o menos me explicaste lo que consideras tú. Te preguntaré también, en otro de los capítulos hablas del feminismo. ¿Por qué contrastar no lo he leído porque no está todavía a la venta por acá, pero ¿por qué contrasta, supongo, el conservadurismo con el feminismo? ¿O por qué escogiste el feminismo como uno de los temas a abordar? Bien, dos puntos. Bueno, respecto a lo de ser ateo y conservador, un debate muy interesante que se da internamente del conservadorismo, porque hay quienes sí lo reivindican, la posibilidad de ser ateo, y hay quienes de hecho siendo creyentes terminan cayendo en algunas ideologías extremas como la teología de la liberación y un tema muy interesante para abordar algún día. Pero Claro. yendo al tema específico del feminismo, porque yo en el feminismo quizás tengo
humildes y pequeñas diferencias con muchos grandes intelectuales, los que tanto he aprendido, los que tanto respeto y admiro, porque yo no considero que el feminismo sea un producto ni de una izquierda estatista, ni tampoco que sea un producto de una izquierda post-marxista, o al menos no es el feminismo de hoy. Hay un feminismo post-marxista claramente, pienso rápidamente, Kate Millett o Shulamit Firestone. Incluso hay un feminismo primigenio, que es un feminismo liberal, podríamos decir en términos más políticos, de reivindicación de igualdad de prerrogativas y participación política. O sea, en cuanto a primera ola, segunda ola, hay una curiosidad. De hecho, el feminismo de segunda ola es cuando por primera vez se habla de feminismo. Por lo tanto, para mí hablar de feminismo de primera ola es rozando una falacia por lo anacrónico, digamos. Es como tratar de genocida a un conquistador del siglo XV. Uno diría, no, porque es un criterio moderno aplicado a prácticas del pasado. Pero bueno, discusión posterior. ¿Por qué abordo el feminismo? Porque justamente yo considero que hay un error en la sociedad y considerar que ciertas ideologías son marxistas o postmarxistas. Yo sostengo que no. Son hijas de una nueva izquierda, pero una nueva izquierda que conserva una única raíz compartida con la vieja izquierda, el pensamiento jacobino. El pensamiento jacobino racionalista y verticalista se sostuvo en las comunas de París, se sostuvo con el comunismo, se sostuvo con todas las grandes ideologías cientificistas que han generado las mayores atrocidades, desde campos eugenésicos, el gran salto adelante, los gulags rusos. El cientificismo materialista estuvo siempre presente, prometiendo traer un paraíso terrenal y generando a la postre un infierno en tierra, digo. Pero el feminismo hoy, es la tesis de mi libro, es más un producto de un mercado que de un Estado. Y es donde yo acompaño toda la documentación y las pruebas para demostrarlo. De hecho, les doy un ejemplo muy concreto. Hoy la posmodernidad ha aniquilado, ha acribillado, ha bastardeado a Leros. Esto lo toma Byung-Chul Han, un autor maravilloso para leer. Hoy no hay amor, hoy lo que hay son relaciones de consumo. Entonces, se ha vuelto líquido, como diría Simon Bauman, las relaciones en las personas. Pero se ha vuelto líquida también la identidad de las personas. Hoy la persona nace y no sabe quién es. ¿Por qué? Porque en la sobreexposición de ofertas, parafraseando nuevamente a Byung-Chul Han en La agonía del Eros, en la sobreexposición de ofertas, cuando hay demasiado para elegir, ya todo pierde su valor y ya todo incluso pierde su esencia, porque no hay una noción. Vamos a dar dos ejemplos simples. ¿Cómo se mide un proceso inflacionario? Porque ¿qué es lo que pasa en la inflación? No hay noción de cuánto vale realmente cada producto, entonces se sobrevalúan algunos, otros ni siquiera entran al mercado, o sea, se genera un conflicto. Lo mismo sucede con las relaciones personales, más ya que estoy en contra del materialismo, pero digo, es una forma de entenderlo. Y otra forma de entenderlo es rápidamente, ¿qué pasa cuando hay un exceso de oferta? Naturalmente el valor cae, naturalmente. Cuando hay un exceso de oferta, piensa en el exceso de oferta del aire. ¿Por qué no se puede vender? Porque hay un exceso de oferta, básicamente. Entonces, no es como un recurso más escaso, como podría ser un oro o el diamante. ¿Qué sucede? Que hoy la persona, ya desde los 5 años, para que usted vea, esto está documentado, desde los 5 años, puede tranquilamente autopercibirse como desee y transformar su identidad. Hoy, de hecho, tenemos niños de 12 años hipersexualizados y adultos de 40 años, esto también lo toco en el último capítulo de mi libro, infantilizados. Hoy tenemos una sociedad que no distingue fronteras nacionales, que no distingue límites éticos, que no distingue las diferencias naturales entre un cuerpo de un hombre y una mujer. Hoy se han roto todos los tipos de fronteras. La transnacionalidad, la transexualidad, el transgénero, el transespecie, el transhumanismo. Entonces, cuando se es todo, no se es nada. Ahora, ¿quién saca realmente rédito de esto? Porque si de repente la agenda cultural, es decir, la sociedad civil, en sus formas de vida, en su credo, en su despliegue de ideas, de símbolos, de signos, si la sociedad civil de repente fuese conservadora, quienes ocuparían los planos de poder, el Estado, tanto que a algunos les gusta vincular siempre el feminismo con el Estado, si la sociedad fuese así, los representantes del Estado serían
Donald Trump, serían Ronald Reagan, ¿se entiende? Ahora, ¿qué sucede? Que justamente, ¿dónde estas personas, pensemos rápidamente en el fenómeno de Donald Trump, como un máximo oponente conservador, ¿no? Ujú. ¿Dónde se hizo fuerte Donald Trump? En un Estados Unidos central, lejos de las costas, Ujú. lejos del contacto con el globo, lejos del globalismo. Porque es un Estados Unidos central que está muy afianzado a una identidad sólida. La gente que vive del campo tiene Claro. nociones básicas irreemplazables. No van a equiparar a su hijo a una vaca, como están haciendo actualmente los animalistas. No van a equiparar a una mujer a un hombre, como están haciendo actualmente la ideología LGBT. No van a comparar lo que diga algún trasnochado de la escuela de Frankfurt con las enseñanzas bíblicas. Entonces, tiene una noción sólida y eso no lo puede cambiar. Es lo que rápidamente alguien diría, esos brutos del campo, esa gente cuadrada. Podrán hacer todas las difamaciones que poseen, pero hay un hecho descriptivo, porque mi libro es más descriptivo que prescriptivo. Es decir, esto funciona así. Y allí se hace fuerte el pensamiento conservador. Entonces, ¿qué sucede? Que también, lejos del globalismo, más que de la influencia intelectual, también está muy lejos de la influencia particularmente de cierto tipo de mercado. ¿Por qué? Porque si mi identidad es líquida, pensemos rápidamente, soy lo que yo digo ser. Esto es el fenómeno de la posmodernidad. En la posmodernidad sé lo que se dice que es decir, no sos nada. Si mi identidad es líquida y está vacía, ¿quién me da la identidad? No me la está dando el Estado. El Estado en todo caso me está programando para ser un usuario perfecto. Y ahora voy a explicarlo por qué. Pero Porque no lo te lo que yo... está dando, pero a ti te la valida. O sea, por ejemplo, en México está esta discusión ahora, que los niños ya pueden ir o sea, los menores de edad pueden ir Claro, a cambiarse el nombre y el género sin acompañarse de sus padres como era antes, sin un medio, sin un juicio y solamente como un trámite administrativo. O sea, pueden inventarse lo que sea. Ahorita pueden cambiarse de género, pero al rato en esta liquidez de Bauman vamos a poder llegar a decir que somos lo que sea, un extraterrestre o lo que sea, y ponerse el nombre que sea. El problema no es que estés loco, sino que el Estado te lo valide y además uno tenga que pagar con sus impuestos estas locuras y sostenerlas, pues con el dinero, con el sudor de nuestra frente, ¿no? claro. Ahí, por ejemplo, es un argumento muy interesante, pues eso, de hecho, lo que yo trato de explicar en mi libro es justamente ese argumento, porque yo parto de la siguiente base. O sea, yo tengo como algunas diferencias con ciertos espacios. ¿Por qué? Porque muchos espacios parten de una tesis más liberal de decir, lo importante, básicamente dicen, el problema es que el Estado me obligaría con los impuestos a financiar eso. Yo diría, Claro. estamos dentro de una nueva derecha, diríamos, sí, coincidimos que a una salvajada se le agrega otro acto de barbarie que es obligar a un padre de familia a financiar eso. Pero a veces falta dar, y es lo que trato de hacer en mi libro, dar el debate, decir, independientemente que el Estado te obligue o no te obligue, ¿por qué está bien y por qué está mal? Y si está mal, ¿por qué está mal? Y si está bien, ¿por qué está bien? Porque ese es el debate que no se da. Hoy muchos simplemente dicen, les molesta, por ejemplo, el tema de la ideología de género, el Estado me estaría obligando a mí a pagar con mis impuestos el cambio de sexo de un hombre de 40 años que se quiere jubilar antes, como pasa acá en Argentina. Yo diría, ¿por qué no empezamos a discutir la base filosófica de por qué está bien o está mal que una persona quiera cambiar su sexo? Automáticamente van a ver que incluso muchos, entre comillas, católicos, tienen una noción muy licuada ya de la fe, porque es propia de la posmodernidad. En la Claro, posmodernidad se licúa todos los fenómenos, es decir, lo sí. importante es respetar el proyecto de vida ajeno. Y uno dice, no todo proyecto de vida ajeno es igualmente respetable, porque si no caemos en el relativismo moral, que es el germen de todos los problemas que se viven hoy. Porque si luego tenemos que caer en este germen y no solucionar el problema de base, que es lo que yo critico en el dogma de la democracia, es ¿cómo solucionamos los problemas de fondo? Si todo es relativo, si cada uno tiene su proyecto de vida. Bueno, por mayoría circunstanciales que el mercado elija. ¿Qué pasa cuando el mercado elige vivir bajo un sistema socialista? Esto fue un debate que tuvo con el anarcocapitalista. ¿Qué pasa cuando un cúmulo de personas en mayoría deciden establecer un determinado sistema? Entonces, tenemos que decir, o hay una verdad última que no está disponible por la voluntad de las partes, es decir, bueno, concepto de vida, de libertad y de propiedad no está disponible por las voluntades, o caemos en el relativismo de voluntarismo puro. Es decir, todo depende de lo que haga un cúmulo de personas. Con el tema del feminismo, que con esto quería cerrar la idea,
Sí, se nos está terminando un Una poquito el persona es tiempo, líquida. estimado Horacio, pero sí, Ah, adelante. ahí lo cierro en un segundo. ¿Qué es lo que sucede? Uno diría, sí, el Estado coadyuva. Claramente, yo nunca niego la presión del Estado. El Estado está entrelazado. El Estado forma parte de, entre comillas, como dirían algunos, estos empresarios, o uno vería la burocracia supraestatal, lo trato mucho con el ecologismo, vinculado directamente a lo que son estos metas capitales. Pienso rápidamente Bill Gates, quienes financian a Greta Thunberg, a quienes financia específicamente Soros, Charlie Munger, pero pienso también esto. Con esto cierro. Mi identidad es líquida. ¿Quién soy y particularmente cómo soy? Bueno, el cómo soy y quién soy, ¿quién me lo va a decir? Si tomo Coca-Cola, ya quiere decir que soy una persona diversa que ha aceptado que el amor es amor. Si me afeito con Gillette, he aceptado entonces de construir mi masculinidad tóxica. Si gasto dinero con Mastercard, es porque soy un justiciero social que se está preocupando por el ecologismo al medir mi huella de carbono. Si le compro a mi hija juguete Hasbro, es porque ya ha aceptado la imperiosa necesidad de estudiar la teoría crítica de la raza. El sistema está vendiendo un kit identitario y un kit moral. Esto es lo que yo trato en mi libro. Es decir, ya hay mucha gente denunciando lo que el Estado es malo, pero el Estado particularmente necesita de un mercado que lo abastece. El tema es, si la sociedad civil culturalmente se aleja del conservadorismo, termina abrazando naturalmente un sistema frívolo, líquido, donde los propios metas capitales le están vendiendo quién es y cómo ser, y luego son los que van a financiar al Estado a través de los impuestos. Pero es una discusión de la gallina o el huevo, ¿se entiende? Ok, Esto es lo que yo trato de abordar un poco en mi idea, decir, no es uno y otro, sino decir, ni el Estado ni el mercado, lo que te salva es, en última instancia, la familia, la fe y la comunidad. Y luego, con esos cuerpos intermedios fortalecidos, es que hay un mercado sano y en todo caso, para quienes reivindican el Estado, habrá un Estado mínimo y sano también. te agradezco mucho. Desgraciadamente se nos está acabando ya el tiempo, pero me parece una conversación muy nutritiva y tu libro una serie de reflexiones muy interesantes que vale la pena conocer y estudiar. Te agradezco mucho por tu tiempo, estimado Horacio Justo, y espero poder conversar contigo de nuevo más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.